Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Les agradezco, pongan por favor en el chat, como siempre, nombre completo, grado para asistencia. Ya iniciamos. Profe, ¿qué guía nos va a explicar? Mira, Estefanía, estamos en la semana 3. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles de la guía de matemáticas, eh, perímetro de polígonos irregulares, ejercicios 5, 6 y 7. De la guía de estadística 1, vamos a trabajar los ejercicios 3 y 4. ¿Sí? Y de estadística 2 ejercicios uno y 2. ¿Listo? Hoy vemos una nueva, pues hoy tenemos que estar leyendo una nueva guía, que es la guía de estadística 2, que tiene solo 3 punticos, finalmente. Profe, pero yo estaba buscando la guía de geometría y no la encontré, o sea, no, como si no me hubiera llegado. No, la de geometría está incluida en esta misma, unidades de medida de longitud. Es esta que Ah, estamos bueno, viendo. profe. ¿Listo? Bueno,
Bueno, al parecer ya estamos los que somos. Voy a empezar entonces. Bien, empecemos por la guía de matemáticas, que realmente, si ustedes se fijan en el nombrecito, dice 06, cuarto periodo de geometría 1, realmente es geometría, ¿sí? Pero ustedes tengan en cuenta que tanto la geometría, la estadística, la aritmética, el álgebra, todo eso es parte de una sola área grande que se llama matemáticas. Y ya está, y así la vamos a trabajar. Así dice el ministerio que la trabajemos. El ministerio, digamos que no está muy de acuerdo con que se divida el área de matemáticas en diferentes asignaturas como lo que estamos haciendo, como lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, pues de aquí en adelante voy a tratar de llevar solo el área de matemáticas por sí misma. Bueno, entonces la semana pasada habíamos visto cómo transformar medidas de longitud eh, utilizando dos métodos. Un método que nosotros llamamos este método, que es el método tradicional, y otro método que es como un método, bueno, tradicional convencional, y el otro método que era con casillitas, que es el método por tabla, ¿cierto? Que es simplemente ubicando en la tabla. Entonces recordemos que buscábamos la unidad y la primera cifra entera, como en este caso este 0, lo poníamos debajo de esa unidad y llenábamos las casillitas de una en una. Vimos casos como en el ejercicio, eh, creo que es este ejercicio F, en el que no nos alcanzaba, digamos, si estamos en kilómetros, no, ese no es, perdón. Habíamos quedado 1, 2, 3, 4, aquí. Como el ejercicio F, sí, pero del punto 4, en el que, digamos, por ejemplo, acá en kilómetros nos toca poner, si ubicamos el 0 en hectómetros, tendríamos que poner el 2 en kilómetros y necesitaremos otra casilla vacía acá. Entonces, lo que hacemos es como colocar el 32 acá, teniendo muy en cuenta que, pues, ya no estaría en la casilla de kilómetros, ¿cierto? Pero que sin embargo nos sirve para transformarlo, ¿sí? Si corremos la coma una vez, pues nos da, al final nos daba 32.01 kilómetros. Bueno, entonces sigamos con el siguiente punto. El siguiente punto es el punto 5. El punto 5 nos pide que ordenemos de menor a mayor las siguientes magnitudes. Para resolver este punto, ustedes ya podrían haberlo hecho, ¿sí? Simplemente lo más recomendable aquí es que ustedes, bueno, digamos que de este grupo de 5 elementos, ustedes tendrían que ordenarlo de menor a mayor, ¿cierto? Y para hacerlo, pues ustedes deberían haber transformado o deben transformar cada una de estas unidades a una sola unidad, ¿sí? O sea, digamos que voy a transformarla todas a metros, entonces las transformo todas a metros, las llevo todas a metros, y ya cuando las tenga todas en metros, pues voy a organizarlas de menor a mayor. Es decir, aquí voy a colocar la menor magnitud y aquí la mayor magnitud y así en orden de menor a mayor. ¿Listo? Digamos que un truco para que ustedes lo logren fácilmente o para que tengan que hacer menos procedimientos sería buscar cuál de las unidades se repite. Digamos que aquí está kilómetros, metros, centímetros, hectómetros, milímetros. Aquí no se repite ninguna, entonces da igual. Tendríamos que pasarlas todas, por ejemplo, a metros o todas, por ejemplo, a milímetros. En este caso, como se repite metros, pues lo que en el punto B, ¿sí? Si se repite metros aquí, lo más conveniente, lo más acertado sería en ese caso transformar todas a metros y ya ordenar, ¿sí? Porque ya tenemos 2 unidades en metros, pues tendríamos solo que transformar 3 unidades, estas 3 en metros y hacer la organización, ordenar. Lo mismo aquí, vemos que, digamos, hay 3 unidades en decímetros, vea, 3 unidades en decímetros, por lo tanto, es conveniente llevar esta decímetros y esta decímetros, ¿sí? Si
si tengo que hacer menos procedimientos, puedo equivocarme menos, ¿ya? Entonces, la idea es llevar estas unidades que no están en decímetros a decímetros y ordenarlas en decímetros y ya está. Y ya para el punto 6, que es lo que se debe completar esta semana, el punto 6 y el punto 7, vamos a recordar, porque realmente estudiado ustedes lo sabían, cómo calcular el perímetro de una figura geométrica. En este caso, como no es una figura geométrica que tenga todos los lados iguales, pues se llama una figura geométrica irregular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene todos los lados de diferente tamaño. Entonces el ejercicio es simplemente hallar el perímetro de este terreno, ¿cierto? De este lote, ¿sí? Y tienen que usar el espacio para usar el procedimiento, para hacer el procedimiento. Aquí sencillamente lo que hay que hacer es sumar todos sus lados. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, pero profe, ahí faltan dos medidas, esta medida de acá y esta medida de acá. Y yo les digo que no faltan, simplemente están implícitas en el problema. ¿Cómo así implícitas en el problema? Pues sí, si usted sabe que este lado mide 19 hectómetros y este lado mide 8 hectómetros, pues es muy fácil sumar los dos para que nos dé esta medida de acá. Y lo mismo a este lado. Es fácil sacar esta medida. ¿Por qué? Porque solo debemos sumar 9 hectómetros, que está acá, por, más 17 hectómetros que está acá, sumamos esas dos medidas y ya tenemos esta medida que está acá. Entonces ya tenemos cómo calcular este perímetro. Recordemos que el perímetro es una medida de longitud, por lo tanto, se da en unidades planas como hectómetros, metros, kilómetros. Ya lo lógico sería que ustedes aquí en la respuesta, donde dice P, escriban la respuesta en hectómetros. ¿Listo? El punto 7, si para acercar el terreno del punto anterior es para este terreno, ¿cierto? Se decidió poner 3 cuerdas de alambre a su alrededor. La pregunta sería, ¿cuántos hectómetros de alambre se necesitan? Utilice el espacio para hacer el proceso. Pues listo, es sencillo. Ustedes ya hallaron el perímetro. Pues el perímetro es como si le hubieran dado una sola vuelta con alambre del terreno. Y aquí me está diciendo que cuántas vueltas tengo que darle. 3 cuerdas de alambre a su alrededor. Entonces, pues simplemente lo que hago es, lo que me dio en una vuelta, lo multiplico. Y ustedes saben, ustedes tendrán que determinar por qué número tendrán que multiplicar. Y como ven, eso es sencillo. Ese es el trabajo de esta semana. Es supremamente fácil. Simplemente es calcular el perímetro. Bueno, organizar aquí lo de las unidades, calcular el perímetro y calcular aquí un perímetro, pues un perímetro de esta misma figura. Quisiera saber si hasta el momento tienen dudas, preguntas, sugerencias. Bueno, entonces sigamos. A ver, ¿quién más está acá? Juan Pablo. Juan Pablo, por favor, en el chat, escribe nombre completo y grado para asistencia, por favor. Listo. Sigamos entonces con nuestro temario. Lo que sigue a continuación, entonces, es la explicación de diagramas circulares. Yo ya les había explicado la semana pasada cómo se hace un diagrama circular, ¿cierto? Un diagrama circular, pues sencillo. Lo que nosotros habíamos dicho es que básicamente teníamos que llenar esta tablita, ¿cierto? En donde teníamos que prestar especial importancia a esta casilla, que es la casilla de los grados. Yo les voy a decir rápidamente aquí cómo llenamos esta tablita. Esta tablita se llenaba así. La edad, pues, es la variable, ¿cierto? Nosotros habíamos partido de un grupo de datos que era este grupo de datos así. Esta tablita de datos crudos acá. Habíamos partido de ahí. Habíamos organizado aquí, en esta columna, de menor a mayor, pues simplemente los datos que se encontraban en la tabla, el dato menor, el dato mayor, y ahí de uno en uno habíamos organizado los demás. ¿Y qué hicimos? Empezamos a contar entonces cuántos estudiantes de 12 años habían. Entonces empezamos aquí a contar cuántos número 12 hay aquí. Entonces vemos que hay 1 y que hay 2 y lo íbamos registrando acá en la frecuencia absoluta y así sucesivamente con los demás. Después
después de la frecuencia absoluta, pues lo que nos queda es calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa pues sale de todo esto, de cada una de estas como distribuciones que logramos aquí. En este caso, pues es importante concretar el el N mayúscula, que es el número de datos que hay, o el número de personas que respondieron la encuesta, o el número de sujetos que fueron estudiados, ¿sí? O el número de la muestra, o el número de personas que se incluyó en la muestra a la cual se le aplicó un instrumento de medición, por ejemplo, como una encuesta, ¿sí? Entonces, digamos que se le aplicó la encuesta a 20 personas. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es su edad? Listo. Solo estamos analizando eso en este momento. ¿Qué hacíamos aquí en la frecuencia relativa? Dividíamos en tres partes, ¿cierto? La primera, que es la fracción, que simplemente es representar la frecuencia absoluta, ¿sí? Dividido entre el número total de personas. ¿Bien? Entonces aquí vemos la frecuencia absoluta es 2, aquí la fracción sería 2. ¿Sobre qué? Sobre el número total de personas, que era 20, y así con todos los datos. Aquí 8 sobre 20, 7 sobre 20, 3 sobre 20. En decimal, pues lo único que hacemos era coger la calculadora y realizar la división. 2 dividido 20. ¿Cuánto es? 0.1. 8 dividido 20 es 0.4. 7 dividido 20 es 0.35. 3 dividido 20 es 0.15. Y habíamos acordado que esta suma tendría que dar un valor cercano a 1. Cercano a 1 sería 0,97, 0,98, 0,99 o 1. ¿Listo? Si les da ya menor que eso, pues entonces tendrían que haber incluido otro decimal, ¿sí? O sea, en la calculadora digamos que no les dio 0,1, sino les dio 0,15. Entonces, mejor incluir acá el numerito 5 para acercarse más a esta unidad, a este valor unitario. Y para el porcentaje decimos que entonces tomábamos esta casilla decimal y multiplicábamos por 100. Entonces, 0.1 por 100 es 10%, lo que equivale a correr 2 veces la coma a la derecha, ¿cierto? Multiplicar por 100 equivale a multiplicar, digamos, 2 veces por 10, muy parecido a lo que estamos viendo en conversión de unidades. Entonces, por 10 sería 1 y por 10 sería 10, ¿no? Entonces ahí está, 10%. Aquí este por 10 sería 4 y por 10 nuevamente sería 40. Y así corro la coma 2 veces a la derecha, 1 y 2, 35. Aquí, 1 y 2, 15%. Y ya está. Aquí si corro la coma 2 veces a la derecha, pues tengo que agregar 2 ceros, lo que me deja esto en 100. Y finalmente la casilla que más nos importaba, pues era la de grados. Bueno, realmente nos importan todas, pero digamos que esta es importante porque nos permite crear ese diagrama circular, que es lo que estamos viendo y que es lo que necesitamos aquí. Entonces veíamos que necesitamos la casilla decimal. ¿Y qué hacíamos con esa casilla decimal? Pues multiplicábamos cada uno de esos valores por el número de grados que tiene un círculo, que es 360 grados. Entonces 0.1 por 360, pues 36, y esos grados es lo que corresponde a este 10% de porcentaje. 0.4 lo multiplicamos por 360 y eso correspondería a 144 grados, que correspondería al 40% de esa imagen, de esa porción. 0.35 por 370, 126 grados, que correspondería a una porción de 35 grados, y finalmente 0.15 por 360, que nos da 54. Recordemos que también habíamos acordado que aquí al final, si no se los había dicho, se los digo, si sumamos todos los grados, debería darnos 360 o por lo menos cercano, ¿cierto? 359, 358, hasta 357 puede ser. Y así podíamos entonces empezar a construir nuestro diagrama circular. Lo primero que hacíamos era trazar un círculo y desde desde el centro, perdón, hasta el exterior, trazar un radio por el cual vamos a empezar ubicando nuestro transportador y vamos a empezar contabilizando nuestro primer cálculo de grados, que en este caso era 36 grados, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Colocábamos el transportador, medíamos los 36 grados, trazábamos las linecitas y marcábamos, trazábamos la línea, y así íbamos ahí dividiendo cada uno, después los 144 grados, después 126 grados, y ya al final marcábamos todo, pero con los porcentajes. Y mejor aún si lo hacemos a color, ¿cierto? Si ponemos los porcentajes y además si ponemos la variable. Por ejemplo, aquí 10% de los estudiantes que se encuestaron tienen 12 años.
esta es la manera como queda el gráfico circular y ustedes ven que es muy fácil de interpretar. Digamos que 40% de los niños de sexto tienen 13 años. Entonces yo puedo hacer aquí las afirmaciones, puedo hacer las afirmaciones que yo lea o interprete en este gráfico de acuerdo a lo que está ahí. Sí, por ejemplo, 35% de los niños tienen 14 años. Puede ser una afirmación. Son cosas que yo veo y simplemente trato de explicar. 15 niños, perdón, 15% de los niños tienen 15 años. Y así es como se interpreta más o menos un gráfico de estos. Yo podría decir, por ejemplo, como este gráfico se divide perfectamente por la mitad, podría decir que esta mitad, este 50% es menor que 13 años, menor o igual a 13 años, ¿cierto? Entonces yo podría hacer una afirmación al respecto. Yo podría decir, el 50% de los niños tiene 13 o menos años. ¿Listo? Podría ser así una afirmación muy, muy grande. O podría tomar este 15, este 10 y este 40 como uno solo y decir, perdón, así, puedo tomar 40, 50, 65% de los niños no tienen 14 años. Puede ser. Y sigue siendo totalmente cierto. Simplemente me estoy basando en este diagrama para hacer estas afirmaciones. Y a esas afirmaciones es precisamente lo que yo quería que interpretaran en la guía número 2 de estadística que voy a explicar aquí. Siempre y cuando no haya preguntas, dudas o sugerencias. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, sugerencias? Ok, sigamos entonces. Veamos entonces la, 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 la guía de estadística número 2 que habíamos dejado para el tercer periodo, pero que pues ya ustedes saben que como el tiempo es muy corto, pues mejor lo dejamos para, el tiempo fue muy corto y hubo mucho trabajo en tercer periodo, pues lo dejamos aquí para el cuarto periodo. Listo, lo importante aquí es que ustedes lean muy bien la guía. ¿Sí? Aquí está explicado gran parte de los conceptos estadísticos que ustedes deben aprender. Entonces empieza con la explicación de variables estadísticas, qué es una variable, cómo puede ser una variable, ¿cierto? Y aquí en este cuadro está perfectamente resumido, ¿cierto? Una variable puede ser, ¿qué? De tipo cuantitativo, recordemos que esto lo vimos por allá en primer periodo. Eh, la variable cuantitativa es la que podemos contar, ¿cierto? Podemos contarla. Y la cualitativa son como cualidades, ¿cierto? Como deporte favorito, miedo, hambre, tamaño, etcétera. Y dentro de las variables cuantitativas, tengo dos tipos de variables cuantitativas. De las que puedo contar, tengo la continua, que es la que la puedo contar con valores como valores decimales, por ejemplo, 12.5 gramos, 23.32 metros, 2.4 grados centígrados, 1 hora y media, ¿cierto? Esa es la manera continua, la que puedo representar con números racionales, o sea, la que puedo representar con decimales, con fracciones. Y está la de manera discreta, las variables de tipo cuantitativo discreto, las variables discretas, que toma valores enteros, o sea, no me permite valores medios, ¿sí? Por ejemplo, la edad, número de hermanos, o sea, yo no puedo decir, yo tengo 2.3 hermanos, ¿no? ¿De dónde saco ese punto 3? O sea, son dos hermanos y ya. O tengo tres hermanos o tengo dos, o tengo uno, pero no tengo un hermano y medio, ¿cierto? Entonces, ese concepto es importante que lo recuerden. Y hago una explicación de los gráficos estadísticos, de algunos de los gráficos estadísticos más importantes o más conocidos o más utilizados, digámoslo así. No necesariamente los que vayamos a utilizar en el curso, pero sí son varios gráficos de los que podemos eh, aprender mucho aprender a interpretar mucha información.
Entonces empezamos con los gráficos de barras, que ustedes ya saben incluso cómo hacer un gráfico de barras, eso lo vimos en segundo periodo. Vemos que tiene dos ejes, ¿cierto? Un eje horizontal, que es el eje X, donde nosotros vemos, por ejemplo, aquí, bancos, tarjetas multitiendas, cajas de compensación, cooperativas de crédito, y por ejemplo aquí una escala de que va de 0 a 16.000. Y lo que yo necesito que ustedes aprendan en esta ocasión es a interpretar esa información que está contenida entre estos gráficos. ¿Listo? Entonces aquí es como una serie de características de cómo debe ser un gráfico de barras y ustedes ya saben identificar un gráfico de barras con tan solo verlo. Yo necesito que ustedes aprendan a identificar un gráfico de barras con tan solo verlo. ¿Sí? Si ustedes ven un gráfico así como este, pues ustedes ya inmediatamente dicen, ah, bueno, a ver, ¿tienen el mismo ancho las barras? Sí, sí tienen el mismo ancho. ¿La separación entre las barras es uniforme? O sea, ¿es la misma? Sí, es la misma. ¿Tiene un eje X? Acá está el eje X. ¿Tiene un eje Y? Acá está el eje Y. ¿Se indica una frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta, como nosotros vimos en la tabla que acabamos de ver, es el número de veces que se repite un dato. A ver, aquí los bancos, aquí sí hay un número claro, aunque es muy grande, ¿cierto? Es más o menos 14.500, 14.800, 14.000, sí, cerca de 15.000, podría ser, decirse. Es un número y me está indicando que de frecuencia, es un número que me indica su frecuencia absoluta, es decir, es un número que es una variable que yo estoy estudiando aquí. Y lógicamente a mayor altura de las barras, pues mayor frecuencia absoluta, o sea, que de estas cuatro daticos, ¿cuál es el que más tiene, el que tiene mayor frecuencia absoluta? Pues bancos. Interpretemos este gráfico por un momento, ¿cierto? Yo lo primero que hago es leer el título para tratar de determinar qué variable es la que se me está exponiendo ahí. Entonces aquí me dice, reclamos según proveedor financiero de mayo a agosto del 2011. O sea que este gráfico me va a hablar de reclamos, de reclamos a qué? A proveedores financieros. Ah, y entonces vemos aquí que aquí hay cuatro digamos, proveedores financieros diferentes. Uno, los bancos. Dos, las tarjetas multitiendas. Tres, las cajas de compensación. Cuatro, las cooperativas de crédito. Y yo puedo empezar a hacer afirmaciones con esa información que está contenida aquí. Yo puedo hacer afirmaciones como esta, por ejemplo, como los bancos, como la barra que representa a los bancos es la más alta, la más grande. Yo puedo decir que hubo más reclamos hacia los bancos, ¿sí? Que, por ejemplo, a las cooperativas de crédito, que casi no vemos aquí que ni siquiera pasa de los 2.000 reclamos, pues entonces ahí está la primera, la más grande, ¿cierto? O sea, ¿a quién le reclaman más? Pues a los bancos. ¿A quién le reclaman, bueno, digamos que sí, menos que a los bancos, pero sigue siendo considerable? Pues a las tarjetas multitiendas. ¿A quién es al que menos le hacen reclamos? Pues a las cooperativas de crédito. ¿Por qué? Porque me lo están diciendo los números, me lo está diciendo la gráfica. Y aquí ustedes encuentran entonces como esas interpretaciones que yo estoy haciendo aquí, pues las encuentran ustedes aquí, ¿sí? Podemos decir, primero, la mayoría de los reclamos van dirigidos al sector bancario. Claro, vea, la mayoría de los reclamos van dirigidas a los bancos, al sector bancario. Segundo, el menor grupo de reclamos lo reciben las cooperativas de crédito. Claro, el menor eh, número de reclamos está dirigido a las cooperativas. Listo. Acá es otro tipo de gráfico de barras que incluye dos variables, ¿cierto? En este caso se incluye este mismo gráfico y se incluye un nuevo gráfico, pero digamos que lo hacemos de una manera comparativa. Entonces vemos en azul mayo-agosto, que es este, mayo-agosto del 2011, y vemos en naranja mayo-agosto, pero ya del 2012, y podemos hacer una afirmación y una comparación al respecto. Veamos qué sucedió. Veamos cuál es la barra más alta. Pues esta naranja que está acá, que corresponde a qué? A tarjetas multitiendas. ¿Esto qué indica? Ah, pues que ya no hay reclamos, ya no, y el número de reclamos no es por los bancos. Ya ahora no es hacia los bancos, sino hacia las tarjetas multitiendas. ¿Listo? Y puedo decir que sí, las cooperativas de crédito siguen teniendo la menor cantidad de reclamos, ¿sí? Y puedo decirlo con respecto al año anterior. Incluso vemos que aquí bajó un poquito la barrita con respecto al año anterior. En cambio, aquí subió la barra considerablemente, más del doble respecto al año anterior. ¿Qué afirmaciones podría hacer? Pues mira, aquí están las afirmaciones
que puedo hacer al respecto. Bueno, ustedes tendrán que leer esta información que tengo en la guía, esta guía, y van a tener que hacer lo siguiente. Voy a explicarles. Venimos hasta, bueno, hay un montón de grupos de gráficos y venimos hasta acá. ¿Listo? Habíamos dicho entonces que para esta semana es conveniente que hagan los ejercicios 1 y 2. ¿Listo? Bueno, espere que de esta no vimos ejercicios, ¿cierto? Aquí son los ejercicios 3 y 4, que básicamente serían interpretación, lo que estamos haciendo. Esto es muy relacionado. Entonces, realiza al menos 4 interpretaciones de la siguiente gráfica. Pues ustedes me van a tener que decir, ver esta gráfica, organizarla, ver el título, organizarla, no, perdón, analizarla, ver el título y empezar a hacer 4 afirmaciones, las que ustedes quieran, ¿sí? Las que quieran respecto, por ejemplo, a Colombia o la que respecto al resto del mundo o respecto a México, la que ustedes quieran, las 4 afirmaciones que ustedes quieran, me las escriben aquí. Y teniendo en cuenta ese punto, entonces van a escribirme un párrafo con la intención del estudio realizado. O sea, ustedes viendo esta gráfica, ustedes me van a decir qué intención tenía el que diseñó este experimento, esta prueba, para realizar esa explicación, para realizar esta gráfica o para realizar este estudio, ¿cierto? O sea, ¿por qué les interesa a los productores de aguacate saber quién produce aguacate? ¿Sí? ¿Por qué, por qué hicieron esta gráfica? ¿Para qué hicieron esta gráfica? Esas explicaciones me las van a poner aquí en sus palabritas, ¿cierto? O sea que estas respuestas deberían ser diferentes para todos, ¿sí? No podrían haber respuestas iguales, no podrían haber respuestas exactamente iguales, como ustedes se dan cuenta. Entonces, acá, pues ya lo mismo, es interpretar gráfica. El primer punto es completar la tabla. Dijimos que los puntos 1 y 2, ¿no? Aquí está, puntos 1 y 2. Ejercicios 1 y 2, estos dos que están acá. Complete la tabla 1 que se encuentra en las siguientes 2 páginas. Veanlo, acá está, es esta y esta. Y claro, para completar esta tablita ustedes han debido leer toda la guía, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Me van a poner aquí, me van a organizar todo, me van a organizar las características del gráfico, los tipos de variables que se puede graficar con ese tipo de gráfico y la descripción con sus propias palabras. Sí, prácticamente es tomar la información que está en esta misma guía y organizarla de un modo más bonito aquí y con su propio aporte para que ustedes mismos hagan ese proceso de apropiación de ese conocimiento, ¿cierto? Y el segundo punto simplemente es completar los campos para la siguiente gráfica, para una gráfica, ¿ya? ¿Qué tipo de gráfica es? Pues bueno, ustedes tendrán que buscar entre todos estos tipos de gráfica, ahí está ese tipo de gráfica. ¿Qué variables representa? Pues entonces ustedes tendrán que ver qué variables están aquí. Vea la variable ahí. Ahí está visible, ¿cierto? ¿Qué puedo inferir respecto a esta gráfica? Bueno, ustedes me dirán, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Vea cómo estaba acá esto y vea cómo se disparó aquí de un momento a otro. Entonces, eso es lo que me tienen que explicar aquí con palabritas. ¿Listo? Bueno, yo creo que esa es suficiente explicación por hoy. Ya lo que le queda a ustedes es trabajar en estos proyecticos, en esta tareita. Yo quiero saber si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario. ¿Ninguna? Bueno, pues entonces inicien por favor el trabajo. Recuerden, mira, aquí vamos a tener un trabajo un poco duro, un poco constante esta semana. Tienen que entregar prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios. Está duro, está pesadito el trabajo esta semana. Para que ustedes se concentren y traten de avanzar lo más posible. Bueno, ya vamos en la mitad de esto. Esta es la semana 3. Ojo que la semana 4 voy a explicar los ejercicios del desafío matemático, que son ejercicios que les van a puntuar mucho a ustedes, a los que realmente sí están prestando atención y asistiendo a las tutorías. Estos ejercicios les van a sumar puntaje para alcanzar ahí una buena calificación durante este cuarto periodo. Cualquier cosa, pregunta que tengan, duda, por favor, me escriben al
WhatsApp o me envían un correo al correo institucional. Mi correo institucional es el siguiente, lo voy a poner por aquí para que lo vean. Es David Manuel, perdón, David Manuel punto Buitrago Montanes arroba ietaelmarfil.edu.co. Lo voy a poner en el chat por si quieren copiarlo. Y pues nada, aquí estamos entonces ya pendientes de recibir sus trabajos. ¿Listo? Ahí está. Profe, una pregunta. Sí, ¿Usted va a subir señora. los videos? ¿Usted va a subir los videos de esta explicación? Claro que sí. Como siempre subo los videitos de las explicaciones. Yo tengo aquí un canalito que abrí de YouTube. A ver, se los voy a mostrar para que si ustedes gustan, lo visiten. Acá en mi canal de YouTube yo tengo, pues aquí tengo los videos, ¿listo? Aquí tengo los videos que he hecho. Están todos, están los de tercer periodo y están ahorita los que empezaron de cuarto periodo. Entonces, aquí tengo mis listas y entro mis listas, están los videitos de aquí. Tutorías, grado sexto, cuarto periodo. Voy a abrirlo y ahí está la sesión anterior y una asesoría que hice a un estudiante. ¿Listo? Esta es la lista de reproducción de las tutorías de grado sexto para cuarto periodo. Si ustedes se fijan, está en la clase pasada, la tutoría de la semana 2, dividida en dos partes, porque recuerden que si a mí se me acaba el tiempo en Zoom, pues entonces me toca iniciar otra vez y se me generan dos videitos. Entonces les pongo ese enlace de esa lista de reproducción, se las pongo acá en el chat para que también la tengan. Ahí está en el chat la lista de reproducción de YouTube. Ahí va a quedar grabada, ahí en esa misma lista voy a subir el archivito de hoy. Solo va a salir un archivito, nos quedan 2 minutos 3 segundos. Yo creo que es suficiente para subir el archivo que se generó el día de hoy. ¿Vale? Bueno, listo. No es más, entonces, muchísimas gracias por su asistencia, a los que asistieron. Por favor, juiciosos con esas entregas, con esos trabajos. Recuerden que no estamos en vacaciones, recuerden que esto sigue, la vida sigue y de los esfuerzos que ustedes hagan este año, pues van a obtener frutos. Ya hay como una directiva del próximo año, cuando volvamos, se va a hacer como un tipo de nivelación, digámoslo así, de nivelación. No quiere decir que vaya a haber calificación, simplemente durante 2 semanas los docentes como que vamos a estar tratando de ver qué conocimientos verdaderamente adquirieron y tratar de nivelarlos, ¿sí? O sea, tratar de que ustedes aprendan los conocimientos que necesitan para continuar el proceso educativo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias entonces. Cualquier cosa ya saben, al chat de WhatsApp y al correo electrónico. Feliz día entonces, que estén muy bien.